El campus de La Yutera en Palencia ha instalado este nuevo laboratorio. Se trata de una sala de necropsias para que los investigadores puedan analizar la fauna salvaje. Hoy la vamos a visitar de la mano de uno de los profesores titulares, Juan José Luque, que nos va a dar también datos acerca del estudio que llevan realizando desde hace 10 años acerca de la plaga de topillos en Tierra de Campos. Les presentamos a Juan José Luque, profesor titular de la Universidad de Valladolid. Hola, Juan José. Hola, buenos días. Y venimos a conocer un nuevo espacio ubicado en el campus de La Yutera de la Universidad de Valladolid, en Palencia, un laboratorio que, como van a ver, todavía se está un poco colocando, instalando, pero que va a ser muy provechoso para investigar. ¿Investigar qué, Juan José? Pues sí, muchas gracias, Cristina. Investigar las plagas de topillos, algo que es tan ya endémico de esta zona de Castilla y León, y a la vez un fenómeno tan interesante y tan preocupante en ocasiones que merece una atención específica. Y en este espacio que acabas de presentar, pues estamos muy contentos porque estamos como de mudanza todavía, está vacío, tenemos que llenarlo de las máquinas, de los congeladores, de los microscopios, precisamente para trabajar en este tema que, gracias al apoyo de la Universidad de Valladolid, sobre todo del campus de Palencia, y del Instituto Universitario de Investigación Forestal, pues hemos podido arrancar con un espacio adecuado. Juan José, desgraciadamente en la época en la que estamos viviendo estamos oyendo mucho de espacios limpios, espacios sucios, donde hay que tener cuidado con las infecciones. Como ustedes aquí van a analizar plagas y enfermedades, háblenos un poco de cómo han distribuido este pequeño pero muy útil espacio. Sí, bueno, hemos tenido que seguir los protocolos y la normativa que existe en materia de bioseguridad, que de hecho nosotros hacíamos el máximo, siempre lo hemos hecho, pero no teníamos los espacios adecuados, y entonces la universidad y el IUFOR, así como la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, nos han habilitado este espacio donde podemos tener una zona de vestuarios en la que los investigadores se cambian la ropa de calle y se equipan con los EPIs, que ahora ya todo el mundo sabe lo que es un EPI. Accedemos a una sala sucia desde donde recogemos los animales que vienen del campo, allí los sacrificamos y esos pequeños animales pasan directamente a esta sala donde estamos, que es la sala limpia, donde con una cabina de bioseguridad específica, allí realizamos las disecciones, cogemos tejidos, lo congelamos todo y luego eso pasará a los microbiólogos, a los veterinarios, a los médicos que van a hacer todos los análisis moleculares e histológicos de las muestras. Esto lo ha puesto en marcha el campus de La Yutera, aquí en Palencia, pero ustedes también cuentan con el respaldo del Ministerio, ¿no?, para desarrollar este proyecto que ya lleva andando muchos años. Sí, te agradezco muchísimo la pregunta, además, porque me permite resumir un poco qué hacemos aquí y desde cuándo. Llevamos ya unos 10, 11 años ininterrumpidamente trabajando con el tema, lo cual nos ha permitido acumular bastante experiencia que nos avala para que este año el Ministerio nos haya financiado con un proyecto de investigación bastante interesante. No ha habido tantos y por lo tanto estamos contentos de que eso sea así, y nos va a permitir seguir otros 3 años más desarrollando nuestras líneas de investigación, financiando la mayor parte de los gastos y pudiendo avanzar en el conocimiento, y sobre todo el conocimiento que es útil y que podemos trasladar tanto a las administraciones que necesitan información para gestionar las plagas de topillos y sus impactos, como a los riesgos relativos a la salud pública. Bueno, es una gran noticia, desde luego, porque para poder investigar hace falta un respaldo financiero detrás, ¿no? Insisto, en esta época que nos ha tocado vivir, creo que nos estamos empezando a concienciar acerca de la importancia. Respecto al equipo, usted es la cabeza visible, pero hay más gente detrás. Sí, desde luego. Yo siempre digo, y no lo digo porque sí, que he tenido la gran suerte de hace unos cuantos años coincidir con una serie de investigadores que yo lo he denominado el efecto Guardiola, porque alguien ciertamente con menos categoría como investigador y menos experiencia, pero que se han dejado dirigir por mí en este sentido, pues he podido tener acceso a un equipo de investigación que, evidentemente, gracias a ellos y porque somos un equipo, hemos podido llegar hasta donde estamos. Una cosa que me gustaría destacar de estos proyectos de investigación y por qué es tan importante y por qué las ciudades, los campus, las regiones tienen que sentirse orgullosas de que sus investigadores
accedan a ese tipo de recursos es que son altamente competitivos. Pasan unos procesos de revisión y de selección muy importantes, de calidad, y entonces esos son los que se financian. Por lo tanto, lo que quiere decir es que incluso en territorios pequeños o aparentemente poco centralizados, como son las universidades y los campus, se puede hacer investigación de mucho nivel, realmente. Entonces, las sociedades locales tienen que apostar por sus centros de investigación y por sus centros universitarios. Porque ayer escuchaba unas palabras muy importantes del presidente del Comité de Ética del CSIC, que tiene toda la razón. La gente percibe que generalmente los países ricos, como son ricos, invierten en investigación, pero realmente esa no es la relación causa-efecto, es un poco más al revés. Son ricos porque han invertido mucho en investigación y casi todas las patentes, casi toda la fabricación la realizan esos países que siguen invirtiendo mucho dinero, porque es una musculatura intelectual el tener mucha ciencia en un país, y en España somos capaces de hacerla también como en cualquier otro sitio, así que hay que ponerse las pilas con este recurso. Además, lo que ustedes estudian aquí, investigan, es útil para revertir después a la sociedad, más en una provincia como la nuestra. Ustedes investigan las plagas de topillos, esos animales que ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, también a ver en los campos, porque se han convertido en plagas. Ustedes analizan por qué se convierten en plagas, por qué han llegado a la zona de campos y por qué son los vectores, no sé si es correcta la palabra, de la tularemia, esa enfermedad que ha dado tantos quebraderos de cabeza el pasado año. Cuéntenos, hasta el momento, ¿qué sabemos de estos animales y las consecuencias de que se hayan convertido en una plaga en esta zona? Pues tratando de resumir todo el conocimiento en unas cuantas líneas, sería básicamente que los cambios que ha habido en el territorio de Castilla y León, sobre todo en la zona central de Tierra de Campos, donde hay una intensificación de producción agraria importante, porque prácticamente todo el suelo se dedica a eso, en el siglo pasado, en los años 70, de los años de los que somos nosotros, más o menos, en aquella época ya se estaban aplicando en los campos, en la producción agraria mundial, una serie de avances, de metodologías, de técnicas, como la irrigación de los campos, la nitrificación, los abonos, los pesticidas, que permitió lo que se llamó la revolución verde, o sea, una cantidad de producción de alimento bestial en el planeta, que eso se ha traducido en un crecimiento también muy importante de seres humanos, porque ha habido mucho más alimento. Esos cambios agrarios en el paisaje, sobre todo en la zona de Tierra de Campos, en los que empezaron a aparecer de una forma masiva cultivos que eran permanentes a lo largo del año y verdes y muy húmedos, como son las alfalfas, que son un forraje extra potente para las vacas de leche, y es un forraje muy interesante, pero necesita mucha agua. Y entonces la irrigación, la aparición de las leguminosas, su sostenibilidad en el tiempo y no necesitar un labrado, y eso permite que los topillos que han estado en las zonas periféricas de Castilla y León, en las zonas más húmedas, colonizasen la zona central gracias a que se habían modificado los hábitats, se había modificado ciertamente el paisaje, y entonces al llevar agua permanentemente donde no la había antes, eso ha permitido a un bicho que come mucho verde y que necesita que el suelo esté húmedo para cavar madrigueras, que se fuese expandiendo. Y entonces nosotros tenemos algunas publicaciones muy interesantes donde tú ves los gráficos de tras haber predicho esta relación, nosotros evaluamos los datos y vemos que efectivamente los años en los que se empiezan a disparar las superficies de alfalfa, se empieza a sembrar alfalfa por todos los sitios, tenemos que tener en cuenta que España es el segundo productor de alfalfa del mundo. Antes estábamos en otras posiciones, pero estamos por delante incluso de Australia, detrás de Estados Unidos, pero somos un gran productor de alfalfa, sobre todo la zona mediterránea de Aragón y Cataluña. Pero Castilla y León es una gran potencia en producción de alfalfa también. El caso es que la alfalfa es muy buena para muchos animales domésticos, pero también para algunos silvestres, porque tienes cultivos verdes, muy nutritivos y con suelo blandito y regado la mayor parte del año, o húmedo la mayor parte del año, y entonces esto le encantó a los animales. Bajaron de las zonas de donde estaban, que siempre habían estado, las zonas pues, de la montaña palentina, de la zona
de la zona de la cordillera y colonizaron durante las décadas de los 80, los 90. Y desde entonces los tenemos aquí porque sigue el regadío y porque sigue las alfalfas, obviamente. Entonces lo que sí que hemos visto es que una vez colonizaron, estos bichos que por inercia biológica tienen muchas crías en algunos años y aumentan mucho de número y luego se colapsa la población y luego vuelven otra vez a hacer lo mismo, aquí han seguido haciendo el patrón que se registra en otras zonas del planeta, que es subir y bajar, aumentar mucho en número y bajar. Son cíclicos. ¿Y ese ciclo a qué se debe? No sé si han podido recabar información suficiente para determinar, bueno, en este momento tienen mucha fuerza, por decirlo de alguna manera, se reproducen muy rápidamente, hay una plaga monumental y después de repente desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y si está vinculado? Creemos que es una combinación entre causas que se llaman intrínsecas de la población. Se juntan muchos animales, se forman grupos que son muy cooperativos y que empiezan a producir, y cuando se dan las condiciones tienen crías muy rápidamente, se llena el paisaje de animales. Pero esos animales, al ser muchos también, atraen a muchos depredadores y tienen muchas enfermedades, los factores extrínsecos. Y entre los intrínsecos y los extrínsecos hay cierto balance, unos ayudan a subir, los otros ayudan a bajar y a colapsar, y entonces tienes subidas y bajadas muy bruscas, cosa que no sucede en muchos organismos y mucho menos en mamíferos. Esto estamos más acostumbrados a verlo en insectos, que de repente hay muchísimos insectos y luego desaparecen. Los mamíferos, solo algunos como estos lo hacen. Por eso son tan interesantes desde el punto de vista científico. ¿Cuál es el mecanismo de que siempre estén haciendo así entre años? Mientras que la mayoría de animales lo que hacen es, tienen sus fluctuaciones intraanuales, es decir, en primavera hay poquitos, se reproducen, después de la primavera, en verano, en otoño hay un montón de bichos, luego mueren en invierno, luego vuelves a empezar la primavera otra vez y tienes tus pequeñas fluctuaciones dentro del año. Pero estos animales funcionan de otra manera. Hay años en los que empieza a haber muchos, llegan al tercer año y se colapsan, y 2 años sin topillos, y otros 2 años con topillos, y otros 2 años sin topillos, en fin, hacen unas ondas de densidad y de abundancia muy interesantes, que además suceden en otras zonas del planeta. Hay muchos otros investigadores evaluando cuáles son los factores que generan. Tampoco hay una conclusión firme y global de por qué sucede esto en muchas zonas del planeta. Hay zonas del norte, sobre todo los famosos lemmings, estos animales de Finlandia, de Suecia, de la zona del norte, no sé si os sonarán los lemmings, que se tiraban al agua, que son unos roedores que en el norte, en Escandinavia, decían que se suicidaban, y no es así, es simplemente que son tantísimos, y cuando se están dispersando, pues que muchos se ahogan simplemente en el movimiento de la dispersión. Pero a nosotros igual, claro, es que esto es bastante. Una de las cosas que es tan peculiar del sistema de tener topillos en la zona mediterránea es que se consideraba que las plagas de roedores, las fluctuaciones grandes, solo sucedían en el norte del hemisferio norte, en la zona de Escandinavia, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Canadá. Se vio con los años que también sucedía en algunas zonas de Francia, pero nosotros hemos descrito el sistema más al sur que existe de plagas de topillos del mundo, porque estamos en la zona mediterránea, pero por eso ha pasado, porque hemos cambiado el régimen hídrico. Aquí ahora hay agua, que es lo que necesitan los topillos para existir, y entonces al cambiar esto, incluso en una zona muy seca, pues hemos permitido que lo invadan y que lo colonicen. Juan José, me imagino que el tener estos gráficos, ¿no?, estos datos científicos, con esos ciclos, esos repuntes, esas caídas, a nivel práctico pueda servir a la hora, por ejemplo, de tomar medidas preventivas. Claro, la parte interesante, más allá del conocimiento de por qué y cómo sucede este fenómeno, es si sabemos con qué regularidad sucede y cuáles son los factores que modulan, que alteran que haya muchos o muchísimos, y por tanto el nivel de riesgo. Si nosotros tenemos esa capacidad predictiva, podemos adelantarnos y por lo menos avisar de cuándo hay que tomar más medidas o cuándo hay que tener una mayor precaución, y estamos en ello. De hecho, ya tenemos modelos tanto a nivel espacial como temporal de cuándo el riesgo es mayor. Y entonces no todo el mundo tiene que tomar las mismas precauciones siempre, sino cuando el riesgo es mayor hay que adoptar una serie de medidas
bueno, pues lo estamos viviendo en nuestra sociedad de qué va este tema, ¿no? Porque al final es esto, es una zoonosis también, es como el COVID, lo que pasa es que es una epidemiología distinta, porque realmente el topillo es el factor amplificador de una bacteria que afecta a los humanos, como es la tularemia, que genera muchos casos en la zona de Tierra de Campos. Es un hotspot, es un punto caliente en España, es en el único sitio de España donde sucede estos contagios de tularemia. No existen en ningún otro sitio más de España de esta forma, y es porque solo en esta zona de España tenemos grandes plagas de topillos. Las dos cosas están asociadas. Bueno, los proyectos de investigación, este lleva 10 años, pero le quedará mucho recorrido. Ahora, ¿en qué punto está? Ahora estamos en un punto en el que, aun comprendiendo muchos de los factores que influyen sobre la dinámica de las poblaciones de topillos, estamos integrando ese conocimiento en el medio natural con muchos otros elementos, porque hay muchos otros elementos del medio, otras especies de animales, otros vectores, otros riesgos que interactúan con los topillos, los depredadores de los topillos, el agua y las zonas donde están los topillos. Entonces lo estamos analizando todo de una forma mucho más integrada en el ambiente, no solo centrándonos en los topillos, sino en todo lo que interactúa con los topillos para conocer mejor lo que se llaman los ciclos de transmisión de los patógenos, de las bacterias en el medio natural. Juan José, pues estamos seguros que con estas nuevas instalaciones, con esa financiación del Ministerio, con el apoyo global de la sociedad palentina y en general, porque cada vez estamos más concienciados que la investigación es necesaria, vamos a saber mucho más y podremos controlar esa plaga de topillos y sobre todo la propagación de la tularemia. Muchísimas gracias por habernos atendido. Una última pregunta. ¿Este año cómo se presenta? ¿Habrá o no habrá plaga de topillos? Este año estamos ya midiendo y, sorprendentemente, hay más topillos de lo que esperábamos para ser un año posterior a un gran pico como fue el 2019. Pensábamos que se iban a colapsar completamente, pero parece que las lluvias de abril han permitido que hagan bastantes madrigueras, y hay en las zonas calientes de Tierra de Campos hay bastantes topillos. Desde luego yo no creo que vaya a llegar al nivel del año pasado, pero como siempre, hay que estar siempre alerta y hay que estar midiendo continuamente, trabajando, que por cierto es un placer y un orgullo poder trabajar en estas cosas y sobre todo que tenga cierto interés para la sociedad, y continuar tomando datos. Pues nosotros estaremos para contarlo. Gracias, Juan José. Muchas gracias a vosotros.